primero quería comentarte que pues lo más importante es dejar muy claro a la gente, porque eso es lo que nos ha pedido, que nosotros lo que estamos buscando es que tenga acceso a la justicia, que la gente a pie pueda tener acceso a la justicia como no lo tiene hoy, y que claro que el Poder Judicial tiene problemas graves, pero esta propuesta que puso Morena sobre la mesa lo que está haciendo es hacer una toma del Poder Judicial, que el Ejecutivo lo captura a través de un partido político y está usando al Legislativo para eso, además con una votación en urnas que no representa lo que hoy estamos viviendo en el Congreso. Ellos están sobre representados. Habiendo dicho lo anterior, porque es importante, nosotros prometimos que íbamos a luchar hasta el final. A los estudiantes se los prometimos, a las y los trabajadores del Poder Judicial y a la gente. Y nos fuimos a tramitar un amparo, Carmen, en Querétaro, de donde además soy originaria, y ahorita justo vamos a dar una conferencia de prensa desde ahí, en donde estamos pues protegiendo a los poderes judiciales y a la gente y la justicia desde lo local. ¿Esto qué quiere decir? Que no van ellos a poder hacer las adecuaciones a la reforma judicial en ninguna de las 32 entidades federativas. Estamos esperando la suspensión definitiva, ahora es una suspensión provisional. Laura Ballesteros, pues estamos hablando de una resolución judicial que se agrega a otras. En tu revisión de lo que está ocurriendo en este momento, además de este punto en específico que ustedes han obtenido en términos judiciales, ¿qué balance haces? Bueno, balance es difícil porque está todo en curso, pero ¿qué punto de quiebre harías para revisar el conjunto de cosas que están sucediendo? Porque al final de la historia estamos ante la posibilidad, no sabemos qué tan cerca, qué tan lejos, de que la Suprema Corte de Justicia pudiera resolver en relación a esta reforma judicial algo que va a poner a prueba al sistema institucional mexicano, y ya se está poniendo a prueba desde hace rato con estas suspensiones. En tu revisión general, Laura, ¿qué me dirías? Carmen, creo que estás dando justo al corazón, al medio del asunto con tu pregunta. Mira, yo lo primero que te diría es, se han pasado los amparos en el Obradorato durante sus 6 años por el Arco del Triunfo. Se lo hicieron así al Tren Maya, se lo hicieron así a Laiza y a muchos más que estaban obviamente protegiendo los derechos de las personas en muchas agendas y en muchos temas. No es nuevo que lo estén desacatando desde incluso la propia votación en su momento, que no tenía razón de hacer porque había suspensiones. Pero sí, este momento es muy distinto porque la Suprema Corte, como bien lo mencionas, el viernes, con 8 votos a favor y 3 en contra, determinó que van a darle cabida a la discusión para tener una opinión y generar una determinación al respecto. Y creo que justo por eso este momento es tan importante. Hay que dejar, Carmen, que la Constitución haga su trabajo. Hay que dejar que la Constitución mande, hoy que todavía no entra en vigor estas reformas que han tomado al Poder Judicial, y que los poderes de la Unión, Carmen, se equilibren. Cada uno va a tener que cumplir con las responsabilidades y facultades que les da la Constitución, y se van a tener que equilibrar entre sí. Eso es lo deseable y no hay que tenerle miedo. Afortunadamente no es Noroña, ni es el Ejecutivo, ni siquiera nosotros como Legislativo quienes tenemos la palabra final. Cada poder, dentro de sus propias atribuciones constitucionales, tendrá que equilibrarse en este proceso. Eso es lo deseable para México y para la justicia de la gente. Y yo te dejaría una reflexión sobre la mesa, que es justo sobre la cual Movimiento Ciudadano parte para dar esta lucha con este amparo y varios más. Maínez ha sido también ya muy combativo con esto, presentó un amparo hace un par de semanas también contra el proceso federal, presentó una petición y una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación a los derechos de la gente en México, por la falta de acceso a la justicia con esta reforma. Y la reflexión es la siguiente: nosotros los legisladores, como el poder constituyente permanente, ¿hasta dónde tenemos las facultades y las atribuciones para deformar, porque ya no es reformar, para deformar la Constitución hasta dejarla irreconocible, en este caso trastocando la división de poderes y el sistema republicano que desde 1824 se había sentado en el país? Y ya no nos metamos a la militarización de la Constitución con la reforma militar y con otras más. Sin duda, si este constituyente permanente quisiera, por ejemplo, aprobar la pena de muerte o quisiera quitarle el voto a las mujeres, no habría una última palabra por parte de la Suprema Corte de Justicia, que prometió también velar por la Constitución. Y de nuevo, hasta dónde nosotros, que prometimos también velar por ella, estamos facultados a ello. Entonces ahí creo que está precisamente esta gran discusión, y pues sí, es un reto institucional y además en una posible crisis innecesaria que el propio partido Morena metió al país en esto.
Pues es que estamos en eso, Laura Ballesteros. Efectivamente, el punto más tenso de todo, bueno, todo es tenso. Al final de cuentas, estamos hablando de una circunstancia de gran crisis y tensión institucional y de poderes de la República, pero el punto de mayor preocupación está centrado precisamente en esto que mencionaba yo hace un momento y que tiene que ver con lo que aquí hemos hablado muchísimo, con los análisis que se han hecho en el programa en voz de diferentes figuras muy relevantes. Esta hipotética circunstancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera frenar de alguna u otra manera esta reforma que ya existe, que es parte de la Constitución porque fue promulgada en los términos que todos sabemos. En algún punto, si da la Corte Suprema este paso en alguna de las dimensiones en las próximas semanas y se frena desde el máximo Tribunal de Justicia a la reforma judicial, pues la gran pregunta, Laura Ballesteros, diputada, es si los entes susceptibles de ser ordenados por la Suprema Corte de Justicia de alguna manera, le hace el Congreso, le hace el Ejecutivo, la Presidencia de la República, le hace los entes que están involucrados en esta historia, pues si cumplirían o no una resolución hipotética de la Suprema Corte de Justicia, eventualmente frenando esta reforma al Poder Judicial. Eso jamás lo habíamos visto en México, hasta donde está mi memoria, y nos colocaría, habida cuenta de los discursos que estamos siguiendo de cerca, en un punto muy, muy delicado para México, como no habíamos visto, pues no sé si en la historia, pero por lo menos en la historia reciente. Coincido contigo, la verdad para mí eso es un elemento de profunda preocupación. Por eso hemos sido muy cuidadosos de cuáles son las vías para poder hacer esta práctica que necesariamente Morena ha estado trabajando para que así sea. La verdad es que no vemos sensatez por parte de esta hipermayoría artificial construida y en un proceso además de transición presidencial, Carmen, que yo la verdad tampoco recuerdo uno así de turbulento, cuando tampoco había necesidad con la votación que acreditaron para la presidencia de la República, les garantizaba una transición muy tersa. En las urnas no ganaron esto, prácticamente la mitad para el Congreso, la mitad votó por las oposiciones, la otra mitad por ellos. No era el momento de llevar a esta posición al país, pero por eso en este amparo que se nos otorgó en Querétaro, y como te decía, es muy importante informar a la gente, por eso estoy llegando ahorita acá. El enfoque es distinto, porque por un lado está el proceso federal, en donde ya hubieron amparos, hay suspensiones, hay sentencias, es decir, en el proceso federal hay ya más o menos un acuerdo en donde es una cosa que ya sucedió, que ya se consumó y que posiblemente, a menos que haya una acción de inconstitucionalidad, tiene morir. Pero por el otro lado están los en donde todavía se consume. Esto no sucede y es ahí donde se nos otorga la suspensión, es ahí en donde se frena esta implementación y es ahí en donde además nos permite poder blindar los procesos de justicia en los estados, que la gente no se quede en la indefensión, la gente en el acceso a la justicia, que las y los trabajadores no se queden sin trabajo, que las y los ministros y los jueces todavía no sean despedidos, porque todavía esto no se termina y no se acaba de revisar. Entonces, creo que otra vez, desde lo local, México puede dar también una sorpresa y una lucha esta batalla, y que nosotros además siempre hemos estado convencidos el Movimiento Ciudadano que México somos muchos Méxicos y que desde lo local también el país tiene futuro. Pues Laura Ballesteros, seguiremos hablando, si me lo permites. Por lo pronto estamos con la noticia que nos compartes sobre esta resolución. ¿Qué figura es? ¿Es suspensión definitiva? ¿Cuál es la condición? Suspensión provisional. El 10 de octubre, o sea, este jueves, será la audiencia final para ver si se otorga la definitiva. Nosotros tenemos confianza de que así sea, porque de nuevo el enfoque cumple con la ley, cumple con la donde quieren construir una nueva clase jurídica que emanaba de un partido político. Además, eso pone la indefensión a muchos. Mira, Carmen, nada más es imaginar que las personas que vayan a firmar las sentencias de las personas en una situación como esta ya no van a ser abogados de carrera, van a ser políticos de carrera de Morena, más del 70% los van a poner ellos. Entonces, claramente eso supedita la impartición de justicia a un partido político, eso no puede ser.
Eso va en contra de cualquier norma internacional y nacional. Entonces, por eso mismo hay que blindar a los derechos de todos. Y Querétaro ha dado sorpresas muy interesantes también en este proceso, Carmen. Tú te acordarás, fue el único congreso que enlistó esta reforma, esta declaratoria de constitucionalidad, y se la votó en contra del presidente de la República. Entonces creemos que hay condiciones, vamos a ver, en este equilibrio de poderes, cómo podemos también blindar a lo local. Pues Laura Ballesteros de MC, gracias por tomar la comunicación y seguiremos hablando. Buenos días.